Hola a todos, es un gusto para mí saludarles a través de este medio. Sean nuevamente bienvenidos a otra clase más de física, dando inicio a nuestro tercer momento pedagógico y también a la unidad número 6 denominada movimiento armónico simple. En esta oportunidad vamos a desarrollar los fundamentos teóricos de este tema y a complementar la investigación realizada en la semana anterior. Antes de profundizar en lo que es el movimiento armónico simple, debemos definir previamente lo que es movimiento periódico y movimiento oscilatorio. Un movimiento es periódico cuando a intervalos de tiempos iguales el móvil siempre vuelve a tener su posición y su velocidad. Un ejemplo de esto es el movimiento de traslación y de rotación de la Tierra. Mientras que el movimiento es oscilatorio cuando el móvil recorre siempre un mismo camino, pero una vez en un sentido y otra en sentido contrario. Es decir, y en palabras coloquiales, es un movimiento de vaivén. Un ejemplo de esto es el péndulo. En condiciones ideales y sin fuerza de roce del aire, fíjense cómo el péndulo iría de un lado al otro siempre en un mismo camino. No sé si han tenido la posibilidad de observar los relojes antiguos que funcionan a través de un péndulo y fíjense cómo ese péndulo pues se mueve de un lado al otro siempre siguiendo un mismo camino. Muy bien, seguramente en la investigación que ustedes realizaron la semana anterior encontraron que un movimiento era armónico simple cuando era periódico y oscilatorio, pero resulta que no necesariamente el movimiento tiene que ser periódico. El movimiento es armónico simple siempre y cuando dicho movimiento pueda describirse a través de las funciones armónicas seno y coseno, siempre y cuando también que sea efectuado, como lo hemos venido trabajando anteriormente, en ausencia de rozamiento, bien sea del aire o dentro de su estructura. Y este es producido por la acción de una fuerza recuperadora, es decir, no interviene ningún agente externo, sino una fuerza que se genera allí mismo. Y es recuperadora porque hace que ese movimiento se restablezca. Y va a ser directamente proporcional al desplazamiento para que constituya, digamos, un movimiento oscilatorio también. Esto es un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un resorte y a ese resorte se le ata una masa. Si no hay fuerza de roce, ni del aire, ni dentro del resorte allí, y estiramos la masa unos cuantos centímetros, esta va a oscilar. Pero como no hay ningún agente externo que lo detenga, ¿sí? Y no hay fuerza de roce, pues el movimiento continuará allí, eh, o la masa continuará allí oscilando indefinidamente. Y este movimiento nosotros lo podemos representar a través de ecuaciones que involucran el seno y el coseno. Igual aquí, un sistema masa-resorte, lo único es que la masa está colgando allí del resorte y está en sentido, en dirección vertical. Y fíjense que si no hubiese fuerza de roce, pues la masa se iría de un lado al otro. Fíjense cómo la fuerza restauradora que viene representada a través de este vector siempre va en sentido contrario al movimiento y es esa fuerza innata, por llamarlo de alguna manera, que hace que se restablezca el movimiento, la masa vuelva a su posición de equilibrio y regrese nuevamente al máximo desplazamiento. Vamos ahora con los elementos del movimiento armónico simple. Uno es oscilación. La oscilación es un movimiento o es el movimiento completo que realiza la partícula o la masa desde una posición hasta regresar nuevamente a ella. Vamos a suponer que se suelta desde aquí el péndulo, aquí llevamos una oscilación, aquí llevaríamos dos oscilaciones, aquí llevaríamos tres oscilaciones. Es decir, es el movimiento completo. Cuando hablamos de elongación, es el desplazamiento de la partícula o de la masa contando a partir del centro de la trayectoria, es decir, desde la posición de equilibrio, desde donde parte la masa, hasta cualquier posición en un instante dado. Vamos a suponer que esta masa partió desde aquí los 15 centímetros, es su posición inicial. Vamos a suponer que a los 1 segundos ella llega aquí a los 20 centímetros, es decir, que su elongación fue de 5 centímetros porque bajó desde esa posición de equilibrio hasta los 1 segundos, bajó 5 centímetros, se desplazó. Dicho de otra forma, la elongación es un desplazamiento parcial en determinado instante de tiempo. La amplitud es la máxima elongación que tiene la partícula o la masa. Es el desplazamiento máximo entonces a partir de la posición de equilibrio. Hablamos de elongación, que era un desplazamiento parcial, y la amplitud pues es el desplazamiento máximo.
El periodo es el tiempo que demora el móvil en efectuar una oscilación completa. Por ejemplo, en este caso, si toman el cronómetro y miden cuánto demora en dar el péndulo allí, una oscilación completa, encuentran que demora 5,18 segundos. Entonces, por eso digo que el periodo es 5,18 segundos. El periodo se representa a través de la letra griega tau, y para diferenciarlo del tiempo normal, porque fíjense que el periodo es tiempo, estamos hablando de tiempo, pues se representa con esa letra para diferenciarlo de la t del tiempo que normal, pues, o el tiempo total. Esta ecuación se puede deducir fácilmente. Esa es la ecuación para calcular el periodo de un móvil que describe un movimiento armónico simple. Y es muy sencillo. Vamos a suponer que este péndulo demora 30 segundos en dar 10 oscilaciones. 30 segundos en dar 10 oscilaciones. Entonces le pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo demora en dar una oscilación? Y es muy sencillo, basta con dividir, ¿verdad? 30 entre 10 nos da 3. Es decir, que demora 3 segundos en dar una oscilación, por lo tanto su periodo sería de 3. Por eso es que esta es la ecuación para calcular el periodo de un péndulo o digamos de un cuerpo que describe un movimiento armónico simple, donde t es el tiempo total y n es el número de oscilaciones que efectúa la masa o la partícula. Cuando hablamos de frecuencia es el número de oscilaciones por cada unidad de tiempo. Cuando digo unidad de tiempo, si estamos hablando de segundos, pues entonces cuántas oscilaciones da la partícula en un segundo, que generalmente uno trabaja allí en segundos. Si ustedes calculan el número de oscilaciones por cada unidad de tiempo, ya les voy a dar la ecuación para deducirla, encontrarán que en este caso esta partícula tiene 0,19 oscilaciones por cada unidad de tiempo. La unidad de la frecuencia, la cual se representa con la letra F, es segundos a la menos 1, o dicho de otra forma, 1 sobre segundos, o lo que es lo mismo a decir hertz, que en los españoles suelen decir hercios. Entonces la ecuación de la frecuencia es la siguiente: n entre t, número de oscilaciones entre tiempo, porque eso es lo que me dice la definición, número de oscilaciones por cada unidad de tiempo. Entonces basta con dividir. Si conocemos el número de oscilaciones del tiempo, dividimos y conocemos la frecuencia, el cual se representa con la letra F. Ya sabemos que la unidad es hertz, o segundo a la menos 1. Y fíjense que cuando hablamos de frecuencia y en su ecuación, la ecuación es opuesta, por llamarlo de alguna manera, con el periodo. El periodo era tiempo entre el número de oscilaciones y la frecuencia es número de oscilaciones entre tiempo. Entonces por eso se dice que la frecuencia es el opuesto al periodo. Y si conocemos el periodo, basta con dividir 1 entre ese valor para conocer la frecuencia. Y si queremos conocer, por ejemplo, el periodo y conocemos la frecuencia, pues dividimos 1 entre frecuencia y así conocemos el periodo. Son los opuestos. Para hacer una analogía y estudiar un poquito su aplicación, digamos, y la relación y ese concepto universal de frecuencia, pero lógicamente adaptado a cada circunstancia, vamos a definir lo que es frecuencia cardíaca y ver cómo en la medicina, por ejemplo, se asocia o está inmersa allí la física y la matemática. Una de las aplicaciones de las funciones trigonométricas en la medicina se evidencian en el análisis y estudio de la frecuencia cardíaca. Y es cuando uno habla de frecuencia, pues sigue siendo número de algo. Pero en este caso, como es frecuencia cardíaca, pues el número de latidos del corazón en un intervalo de tiempo dado. Fíjense que frecuencia en el movimiento armónico era número de oscilaciones por cada unidad de tiempo. Mientras que en la medicina, y cuando se habla de frecuencia cardíaca, es el número de latidos por cada unidad de tiempo. Y este se calcula por medio de un electrocardiograma, lógicamente. Y allí, en un electrocardiograma, probablemente ustedes han visto esa figura, se estudian las ondas mecánicas periódicas, en las cuales aparecen por allí, digamos, se puede asociar lo que son las funciones trigonométricas como el seno y el coseno. Entonces, pues es bastante interesante esa relación entre la matemática, una parte de la física, con la medicina. El péndulo simple es una estructura y como ya habían visto bastantes imágenes, porque quiero enfocar la unidad en el péndulo simple, el cual está constituido por un cuerpo de masa despreciable, m, es decir, es una masa insignificante, al cual se ignora esa masa cuando se hacen los cálculos, suspendido de un hilo determinado de longitud L cualquiera,
que también ese hilo pues tiene que ser de masa despreciable, que oscila en forma periódica, va a un lado, regresa nuevamente a la misma posición de equilibrio en el mismo intervalo de tiempo, o en el mismo intervalo, valga la. El péndulo cumple con las siguientes condiciones. Una, que el hilo es inextensible, es decir, no se puede utilizar allí una liga en lugar del hilo, no puede extenderse. La masa ya dijimos que es despreciable y el ángulo del desplazamiento, que llamaremos θ, debe ser pequeño, es decir, no trabaja con ángulos, digamos, grandes. Esa es la ecuación para calcular el periodo del péndulo simple. Tau es igual a 2pi por el cociente entre la raíz cuadrada de la longitud entre la aceleración de la gravedad. Como podemos ver, el periodo es directamente proporcional a la longitud. A mayor longitud tendrá mayor periodo, a menor longitud tendrá menor periodo. Y es inversamente proporcional a la aceleración de la gravedad. Como aparece la aceleración de la gravedad en el denominador, implica que a medida que aumente la aceleración de la gravedad, disminuye el periodo. A medida que disminuye la aceleración de la gravedad, aumenta el periodo. Si aumenta el periodo, significa que demora más tiempo en dar una oscilación completa o en efectuar una oscilación completa allí el péndulo. L ya dijimos que era la longitud y G es la aceleración de la gravedad. Y es uno de los ejemplos, unos ejemplos del péndulo simple construido en casa. Y eso es lo que quiero que ustedes realicen y va a ser la actividad de esta semana, construir un péndulo simple considerando las siguientes normas. La estructura del péndulo debe permitir colgar un hilo de mínimo 60 centímetros, es decir que desde su estructura o desde la máxima altura hasta el suelo tiene que haber mínimo una o más de 60 centímetros allí de distancia. Debe tener un transportador detrás del hilo para medir los ángulos. En este caso, imagínense que aquí tiene un transportador de tal forma de que me permita medir los ángulos allí para poner a oscilar ese péndulo. La otra condición es que puede construirse con cualquier material que tengan en casa y deben ser bastante creativos para construir este péndulo. No es necesario un gasto de dinero, sino utilicen pues, los materiales y recursos que tengan en casa y haciendo uso pues, de la creatividad. Debe permitir colgar y quitar los péndulos, es decir, que yo pueda quitar, por ejemplo, este hilo y colgar otro hilo con otra masa, intercambiar las masas, cambiar los hilos, porque la próxima semana desarrollaremos la primera práctica del lazo basada precisamente en el movimiento armónico simple y específicamente para estudiar las características del péndulo simple. Muy bien, de esta manera llegamos al final en otro tutorial más de física. Espero haberme explicado. Por favor, cualquier duda o inquietud pueden escribirla en el foro de apoyo o comunicarse conmigo vía WhatsApp, donde a la brevedad posible haré respuestas a cada una de esas interrogantes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad.